Buenas tardes, queridas hermanas y hermanos de la comunidad cristiana Ebenecer de Pueblo Nuevo y las demás congregaciones, hermanas y tantos otros contactos a los que llega esta palabra del Señor. Vamos a orar. Padre de amor y de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu palabra, siempre ante todo y sobre todo por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y ahora, Señor, te rogamos que muevas nuestros corazones al exponer y al escuchar esta meditación de tu palabra. Bendice, Señor, a todos los hermanos y hermanas. Bendice, Señor, a los enfermos y derrama tu consuelo para los que han perdido seres queridos en estos días. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 31, leemos así: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Leemos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos y nos encontramos con los que hemos llamado grandes héroes de la fe: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué. Y de repente nos llevamos la sorpresa de la vida. De repente, entre los grandes héroes de la fe, nos encontramos con Rahab. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Y hemos leído bien? Seguro que dice Rahab, la ramera. ¿Cómo es posible que una ramera figure entre los héroes de la fe? ¿Quién era esta mujer? ¿Y qué sabemos de ella? Bueno, primeramente entendamos que se trataba de una mujer pagana, no era del pueblo de Israel, sino de los habitantes de Canaán. Y se lo menciona en nuestro texto a la carta a los Hebreos, en Josué, también en el Evangelio según Mateo y en la carta universal de Santiago. Bastantes veces, ¿eh? Ahora, hay cosas más importantes que hemos de considerar acerca de esta mujer. Vivía en un mundo en el que el culto religioso era indiscutiblemente pagano, politeísta, idólatra, en el cual la actividad sexual era parte del culto, por cuanto la adoración, por sorprendente que nos parezca, giraba en torno a la licencia de los apetitos carnales. En esa tierra y en ese ambiente había nacido Rahab. Ahí se había criado, donde su comportamiento era algo social y religiosamente tolerado. Yo sé que a nosotros puede resultarnos incomprensible que una ramera pudiera ser sacerdotisa, pero sí, así eran las cosas. Incluso su propio nombre, Rahab, que puede pasarnos inadvertido, nos llega, según muchos lingüistas, con el sentido de sacerdotisa prostituta y también de mesonera. Rahab no tenía la conciencia o consciencia del pecado y de la santidad que tenía el pueblo hebreo, porque lo había recibido de Dios. Recordemos que, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3 y versículo 20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De modo que, recapitulando, nos encontramos aquí con Rahab, una mujer pagana, cananea, fuera del pacto de Dios con el pueblo hebreo, idólatra, politeísta, desconocedora de la santa ley de Dios, sin conciencia de pecado y de la santidad, es decir, de la diferencia entre ambos. Y haciendo un breve paréntesis, yo personalmente nunca he entendido por qué a la mujer se le llama ramera y al varón que usa sus servicios no se le llama ramero. Pero esta mujer tenía un corazón, porque no hay ningún ser humano que no tenga un corazón. Y ella pensaba en el peligro que se venía sobre sus padres y sobre sus hermanos.
no debería pasarnos esto por alto, ¿eh? No hay nadie, por muy depravado que sea su corazón, que no tenga algo bueno. Me enseñaron la total y absoluta depravación del hombre, pero sinceramente, hermanos y hermanas, yo no creo en ello. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, andando y dirigiéndose a pecadores, dirigiéndose a blasfemos y a aquellos que eran incluso sus enemigos, fijaos lo que les dijo a ellos y a nosotros en el Evangelio según Mateo capítulo 7 y versículos 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Acaso significa esto que yo no creo en la realidad del pecado? Pues contesto al estilo de Pablo, en ninguna manera. Naturalmente que sí, naturalmente que sí. Ahora, tengo que recurrir al sentido común y también, o mejor dicho, no tengo necesidad de recurrir a la teología ni pensar en los demás para creer en la realidad del pecado. Basta con mirarme a mí mismo. En segundo lugar, somos dados a juzgar los acontecimientos del pasado y sus protagonistas a la luz en la que nos desenvolvemos hoy, lo cual es un error notabilísimo. ¿Pensáis que estoy tratando de lavarle la cara un poco a Rahab a efectos de coherencia sermonaria, que dirían algunos? Pues mira, nada más lejos de la realidad. Pero vamos ahora a leer el texto de la historia bíblica según la hallamos en el libro de Josué, capítulo 2 y versículos 1 en adelante. Y dice que Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. De ahí que la palabra tenga connotaciones de mesonera. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, como sabía que estaban allí. Por eso el sentido de mesonera está muy presente en el nombre, así como de sacerdotisa ramera. Pues entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada. Después se salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha querido más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por el Señor que como he hecho misericordia de vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis sus vidas de la muerte.
Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Es verdaderamente significativo que Rahab supiera que el pueblo hebreo había cruzado el Mar Rojo, porque aquello había sucedido 40 años antes, lo que significa que quizá ella no había nacido cuando la hazaña había sucedido, lo que implica que aquello había dejado una profunda marca en la memoria de aquellas gentes de Canaán. También recordaba las victorias del pueblo de Israel sobre los reyes de Sehón y Og, y lo más importante de todo, en las propias palabras de Rahab, en Josué capítulo 2 y versículo 11. Rahab dice: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Nacida y criada en un ambiente absolutamente paganizado, su declaración es algo más que sorprendente. ¿Cómo había llegado Rahab a comprender que el Dios del cielo estaba detrás de aquellas tribus que habían cruzado el Mar Rojo? Una pagana, cananea, politeísta, de moral muy distante de nuestros conceptos actuales, que reconoció al Dios del cielo como el Todopoderoso, aparece en la lista de los grandes héroes de la fe. Rahab y su familia fueron salvados. La cinta roja de su ventana nos recuerda también la sangre sobre el dintel de la puerta de los hogares hebreos, cuando el ángel del Señor pasó sobre las casas de todos, reservando la vida de los esclavos de las tribus de Israel. En el Nuevo Testamento no solo aparece el nombre de Rahab, como os dije, en la epístola a los hebreos, sino también en el Evangelio según Mateo y en la carta universal de Santiago Apóstol. Mateo pone su nombre nada menos que en la lista genealógica de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, la relación legal. Está en Mateo capítulo 1 y versículos 5 y 6. Donde se nos dice que Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y Obed engendró al rey David. De modo que unos 1500 años después de este incidente que examinamos hoy, el apóstol Pedro hace una declaración que no solo no deberíamos olvidar, sino tener muy presente. La escena ocurre en la casa de Cornelio, y la hallamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 y 35. Se nos dice que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo
que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Tenemos en Rahab a una mujer que obró valientemente, de manera osada, por la fe, y le fue contado por obras, es decir, le fue contado por justicia, como nos dice el apóstol Santiago en su Epístola Universal, capítulo 2, y versículos 25 y 26, donde dice: asimismo Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Cuando seamos tentados a mirar a cualquier ser humano con desprecio, con desdén o con menosprecio, recordemos a Rahab y no proyectemos la luz de nuestros días sobre tiempos pasados, sino bajo la luz y la perspectiva del Señor de todos los tiempos, quien no hace acepción de personas, quien pesa los corazones desde su justicia y misericordia, según el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Que el Señor os bendiga.